Bien, un poco la NIC 1 es un tema que ya ustedes pues indirectamente lo han comenzado a ver. El tema de la NIC 1 no es otra cosa que la presentación de los estados financieros, que es la última parte del ciclo contable, ¿verdad? Y es donde vamos a tomar toda la información que deriva de la contabilidad y vamos a presentar los informes para los procesos de toma de decisiones a nivel este, interno, ¿verdad? A nivel gerencial. Esta NIC 1, presentación de estados financieros, lo que nos dice es la forma en que se deben presentar los estados financieros con propósito general. Aquí es muy importante que hablamos de estados financieros con propósito general. Esa palabra de propósito general hace alusión a unos estados financieros que son para cualquier persona. Por ejemplo, si un banco me pidió un reporte para fines de la actualización de los movimientos transaccionales que maneja la institución financiera, eso no es un estado financiero con propósito general, porque está adecuado a las circunstancias de esa institución. Y el estado con propósito general es algo muy eh, estándar que cualquier persona va a poder utilizar. Y su objetivo es que cualquiera lo pueda comprender. Tiene una estructura que lo que busca es que cualquier persona pueda entender el funcionamiento o digamos, la estructura del estado financiero y le dé una información general de la empresa. Pero además, al ser una estructura estándar, buscamos un segundo objetivo que es que la información sea comparable. Y por supuesto, bueno, hay un tercer objetivo que tiene esta NIC 1, que es determinar la estructura y requisitos mínimos sobre su contenido, ¿verdad? No es que yo voy a hacer el estado financiero como quiera, sino que tiene, pues, unos elementos que tengo que incluir. En el alcance de la NIC 1, pues tenemos algunos elementos, ¿verdad? Esta va a aplicar para los estados financieros de propósito general, que son los que vamos a ir viendo. Su aplicación es para cuando la empresa tiene o aplica en forma completa las normas internacionales de información financiera. Va a aplicar tanto para estados financieros consolidados como separados. Cuando vieron el marco general o el marco de la información financiera, vieron que una empresa podría hacer estados financieros de ella sola, o puede ser que la empresa también tiene otras empresas asociadas. El caso, por ejemplo, de las transnacionales que tienen una casa matriz y tienen, ¿verdad? Pues alguna sucursal en varias partes del mundo. Al final lo que hace es presentar un solo estado, que es un estado consolidado. No se da aplicación a la estructura y contenido de los estados intermedios, que este ahorita lo vamos a ver, son los estados intermedios, tienen otra estructura que es la de la NIC 34. Las entidades con actividades sin fines de lucro tampoco estarían en este alcance. Y las entidades que carecen de patrimonio, las entidades cuyo capital en acciones no es patrimonio. Ok, esta norma nos da algunas definiciones. Nos habla de lo que es un estado con propósito general, que pues bueno, ya lo mencioné, es un estado que lo que busca es que cualquier persona lo pueda entender. No es que se ocupa que haya ahí un experto financiero con uno para poder entender en qué consiste el estado financiero, sino que este tiene que explicarse por su propia cuenta. Hay algunos requisitos de la norma que no se cumplen en todos los estados financieros, que es lo que la norma considera como requisitos impracticables, que es cuando, pues para poder presentar los estados financieros, hay algo que es materialmente imposible de realizar, que se consideraría un requisito impracticable. Esto es algo complicado de determinar porque al final la norma nos dice que si yo no cumplo con algo de las mismas normas, pues no puedo decir que estoy cumpliendo con ellas al 100%. Pero bueno, el requisito impracticable es la excepción a esto y es cuando de ninguna forma pues yo voy a poder aplicar algún elemento de las normas. También como vimos ya, bueno, lo vieron con Susana, en la estructura completa de las normas está, en este caso de las normas internacionales de información financiera, está constituido por 4 bloques de normas, ¿verdad? Lo que son las NIF,
que son las que se generaron a partir del año 2000, las NIC, que son las que estaban antes del año 2000 hasta 1999. Las NIC es el acrónimo de Norma Internacional de Contabilidad y NIF es el acrónimo de Norma Internacional de Información Financiera. A partir del año 2000 se conoce como normas internacionales de información financiera porque su enfoque era o es un poco más allá de lo contable. Lo que busca es incorporar otros elementos financieros para dar un panorama lo más completo posible. Y también estarían la CINIF y la SIC. Las CINIF son interpretaciones que están relacionadas con las NIF y las SIC interpretaciones relacionadas con las NIC. Al final, el cuerpo completo de las normas internacionales de información financiera es muy amplio, son 3 volúmenes, son 3 libros prácticamente, que se van actualizando todos los años y que van a tener 3 rúbricas. Uno, que es el texto, que es el que vemos en este curso, pero también hay una guía de aplicación y hay unos convenios relacionados con la aplicación de las normas. Otro concepto que nos da esta NIC 1 es lo de materialidad o importancia relativa. Hay algunos datos del estado financiero que son materialmente importantes. Son materialmente importantes cuando una cifra de los estados financieros puede inducir error en una persona. De hecho, por aquí la norma nos dice que su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento influye sobre las decisiones ¿verdad? De quien vea los estados financieros. Entonces, este concepto de material o importancia relativa es que hay algunas cifras de los estados financieros, algunas partidas en particular, que por el peso o trascendencia que tienen sobre el negocio, van a poder afectar la toma de decisiones. También nos habla la norma de lo que son las notas de los estados financieros, que es una explicación adicional que acompaña el estado financiero, donde se contiene una explicación sobre las políticas que ha adoptado la empresa y también todos los detalles de las rúbricas que tiene el estado financiero. El estado financiero al final es un reporte, un informe para la alta gerencia, de acuerdo a lo que habíamos visto ahorita en el alcance y por supuesto en el objetivo. Y por tanto, el estado financiero, lo que se busca es que cada estado financiero sea de 1 a 2 páginas, ¿verdad? Es algo rápido para poder entenderlo. Pero va a quedar muchas incógnitas de dónde salieron algunos montos o qué bases se utilizaron para determinarlos, y todo eso es lo que va a acompañar la información en las notas de los estados financieros. Otras 4 definiciones que nos da la norma, 5 definiciones, perdón, es propietarios, que bueno, son las personas que tienen los instrumentos de patrimonio, ¿verdad? Aquellos que han aportado el dinero primero para la constitución inicial del negocio, pero no se limita ahí, ¿verdad? Porque puede ser que posteriormente la empresa venda más acciones o ocupe más emisiones y habrán otros propietarios, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que tenga o cuente con el patrimonio de la empresa, son accionistas comunes. El resultado del periodo, que ustedes ya lo conocen como un poco el estado del resultado integral. El estado del resultado integral es el resultado del periodo donde están los ingresos y gastos que tiene la empresa durante un periodo específico. El estado del resultado integral tiene una sección que se llama octo resultado integral, donde hay unos ingresos y gastos específicos que no se reconocen como un resultado del periodo, sino que van a esta sección de octo resultado integral. Por ejemplo, transacciones en moneda extranjera o bueno, hay normas en específico que la solicitan, ¿verdad? De hecho, no es que tenga muchos movimientos. Ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva. Hay unos movimientos específicos que si la empresa lo tiene, lo que son las evaluaciones de títulos, cuando la empresa hace inversiones, que se presentan en esa sección, pero es una lista taxativa de movimientos que van en el otro resultado integral, que pese a que son ingresos o gastos, no podríamos considerar que son parte del flujo normal de la empresa, porque no es a lo que la empresa se dedica. La empresa, no sé, se dedica a vender X producto, pero
producto de las transacciones de las NIF, yo tengo que reconocer algunas transacciones que no son en efectivo y que también son un ingreso o un gasto que irá al estado de resultado. Y el resultado integral total, que es la sumatoria del resultado del periodo más el otro resultado integral, es la sumatoria de los dos anteriores y que irá al estado de situación financiera en el patrimonio. Yo todos los, cada vez que hago un cierre, cada mes o cada año, tendré que llevar ese resultado integral total a lo que es el patrimonio de la empresa. Y también tenemos lo que son los ajustes por reclasificación, que esto es cuando hay una partida que hay que cambiar de clasificación. Nosotros la teníamos, por ejemplo, en corto plazo y realmente por sus características es de largo plazo. O que son un ingreso y realmente no era un ingreso, sino que era parte del otro resultado integral. Siempre va a existir la posibilidad de hacer reclasificaciones de alguna partida, ¿verdad? Bueno. Así vamos a ir viendo ya la parte más importante de la norma. La norma nos habla de que los estados financieros van a cubrir tres necesidades. La primera es el estado o la situación financiera. Vean que la situación financiera es básicamente un estado de situación financiera, como su nombre bien lo indica, que lo que hace es una síntesis de los activos y pasivos que tiene la empresa, es la situación actual que tiene, los elementos que la empresa, con que cuenta la empresa y aquellos elementos con los que se ha financiado, ¿verdad? Aquí hablamos de que hay unos activos, unos pasivos y también que tendríamos el patrimonio. Tenemos un rendimiento financiero que es exclusivamente los ingresos y gastos. Ingresos y gastos. Y el resultado de estos ingresos y gastos va a ir hacia aquí, hacia la parte del patrimonio, ¿verdad? Una síntesis. El rendimiento financiero nos dice qué tan bueno ha sido un mes o qué tan bueno ha sido un año, ¿verdad? Es la situación específica de la empresa, en tanto la situación financiera es un acumulado histórico que ha ido teniendo la institución. Hay un tercer estado que nosotros no vamos a ver en este curso, pero por lo menos para que tengan ese concepto, que es la parte de los flujos de efectivo. Y los flujos de efectivo es que no todos los movimientos que nosotros tenemos de ingresos y gastos se pagan, ¿verdad? No sé si lo han notado que independiente de si hay una entrada de dinero, nosotros registramos el ingreso o el gasto. Hacemos, por ejemplo, gasto por servicios públicos contra servicios públicos por pagar. No hay una relación directa entre el gasto y el ingreso y el efectivo. Este tercer estado precisamente lo que busca es hacer una conciliación en esos movimientos para saber cuánto es el dinero con el que cuenta la empresa, cuántos de esos ingresos y gastos que tengo en el estado de resultados se convierten en movimientos de efectivo para la empresa. No sé si hasta aquí hay alguien que tenga alguna consulta. ¿Estamos bien? Más o menos. Todo claro, profe. Bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Y bueno, un poco la finalidad de los estados financieros, aunque vean que la norma es repetitiva, ¿verdad? Ya nos lo mencionaban en la parte de los objetivos y en la parte del alcance. Y bueno, aquí nos lo sigue mencionando. Los objetivos o la finalidad que tiene los estados financieros es proporcionar información útil para la toma de decisiones. Vean que es básicamente lo mismo que ya nos dijeron en la parte del objetivo de la norma. Dice que predecir los flujos de efectivo futuros. Si bien es cierto, no es la información histórica, no se va a repetir, digamos, las mismas ventas que yo tuve en enero no van a ser las mismas que yo tengo en febrero, no van a ser las mismas que tengo en marzo, pero
sí nos va a permitir ver cuál es ese comportamiento que está teniendo la empresa. Sí nos va a permitir ver si la empresa está comenzando a tener mucho ingreso o si la empresa está mermando su ingreso y más bien está teniendo mucho gasto. Hay una predicción de los flujos de efectivo con base en lo que yo ya tengo. Es un insumo muy importante que ustedes van a ver en los cursos de finanzas. En los cursos de finanzas parten de la información que ya existe en los estados financieros para hacer muchas proyecciones y mostrar los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados, ¿verdad? Hay una parte de rendición de cuentas que existe en los estados financieros. Precisamente el estado de resultado que nos permite ver la situación que se dio en un determinado mes es un indicador de la gestión que tuvo el negocio, ¿verdad? Si los recursos que teníamos se lograron utilizar adecuadamente para la generación de los ingresos de la institución. Bueno, esto es a nivel de lo que es la finalidad de los estados financieros. Ahora, hay un conjunto de estados financieros que vamos a tener. Ya también, ya mencioné algunos de estos, el estado de situación financiera, ¿verdad? Que son los activos, pasivos y patrimonio. Tenemos el estado de resultados que tiene el ingreso y el gasto y el estado de cambios en el patrimonio, que es la modificación en el patrimonio. Para hacer el pase que mencioné anteriormente del estado de resultados al estado de situación, estos ingresos y gastos se mezclan, ¿verdad? Nos dará el resultado del periodo que vamos a llevar al patrimonio, donde se va a mezclar con el patrimonio anterior y nos va a dar una actualización del patrimonio que llevamos al estado de situación financiera. Ya había mencionado también que estaba el estado de flujos de efectivo, que es la capacidad para generar efectivo, que es esa conciliación de los movimientos que no son en efectivo porque no los cobré ni los pagué, pero sí los tengo que registrar. Que el marco de la información financiera nos decía que eso es debido a la base de acumulación y de devengo, ¿verdad? Tengo que registrar el movimiento en el momento en que se da y no en el momento en que se paga o en el momento en que se cobra. Y las notas de los estados financieros, que son las explicaciones y políticas que puede tener el estado financiero como tal. Hay una situación particular en la que nosotros tendremos que presentar un sexto estado financiero, un sexto documento a este conjunto de estados financieros. Y esto es cuando se aplica una política contable de forma retroactiva. Una política contable retroactiva es una política contable que, no sé, surgió una nueva norma y para poder hacerlo comparable tengo que devolverme en el tiempo y corregir la información financiera del año pasado, del año antepasado, y ahí tengo que volverme varios años. Cuando eso se da, yo tengo que presentar los estados que habían originalmente y los estados con el cambio retroactivo, ¿verdad? Yo no me puedo ir a cambiar los estados financieros de años anteriores simplemente, sino que tengo que presentar este comparativo. Se realiza una reexpresión retroactiva de las partidas de sus estados financieros y cuando se reclasifique partidas en sus estados financieros. Cualquiera de estas situaciones que son cambios a datos que yo ya había presentado históricamente. Entonces yo tengo que presentar, además de los 5 estados financieros, bueno, 4 estados financieros y sus notas, un sexto estado, que es la situación que había al principio del periodo para poder hacer ese comparativo de cómo quedó después de hacer el cambio retroactivo. Porque eso puede hacer que la situación mejore o empeore, ¿verdad? Ahora, si vamos con características generales que tienen que tener estos estados financieros. Lo primero es que tendríamos que tener una presentación razonable y cumplimiento de las NIF. La NIC 1 nos habla de que la empresa tiene que hacer una declaración de que cumple con todas las normas en forma completa. La norma no puede, uno puede decir que cumplo las NIF, pero solamente el 5 NIF.
sino que tengo que decir que cumplo con todas de forma completa. Y eso tengo que hacerlo en una nota a los estados financieros. Por ahí lo dice, ¿verdad? En las notas debe emitir una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Que es el cumplimiento completo de las NIF. También tengo que incluir una nota, perdón, donde se establezca que los estados financieros cumplen la hipótesis de negocio en marcha. La hipótesis de negocio en marcha es que el negocio va a seguir funcionando en el largo plazo. Esto se da mucho porque en el pasado, ya no tanto, hay empresas que solicitaban créditos y tenían sus créditos, pero tenían una expectativa de que el negocio se iba a liquidar dentro de algunos años y entonces era muy complicado. Es un poco más para asegurarle a las partes interesadas que el negocio va a seguir funcionando en el largo plazo, ¿verdad? Recordemos que las cuentas de activos, pasivos y patrimonio son acumuladas precisamente por esta hipótesis de negocio en marcha, de que el negocio va a seguir en el largo plazo. Yo compro maquinaria, vehículos, terrenos, edificios para la empresa, pero que no van a liquidarse dentro de unos meses, sino que van a seguir hasta que los activos dejen de funcionar. Es precisamente por esa hipótesis de negocio en marcha, de que la empresa va a seguir funcionando en un largo plazo. La base de acumulación a Ovengo, que ya también la mencioné, está en el marco conceptual de la información financiera, donde nos dice que tenemos que ir registrando todos los ingresos y gastos independiente de si me los pagan o no. Lo que me va a dar origen a cuentas por cobrar y cuentas por pagar en el estado de situación. Esta base de acumulación o de Vengo se utiliza para todos los estados financieros, excepto para el estado de flujos de efectivo, que el estado de flujos de efectivo precisamente es una conciliación para convertir esos ingresos y gastos no devengados en efectivo y poder reflejarle al tomador de decisiones cuánto de los ingresos que se hicieron se pudieron cobrar. La pude vender, no sé, 10 millones, pero de esos 10 millones la empresa logró cobrar 6 y quedaron 4 por cobrar. Básicamente, eso es lo que nos va a ayudar a hacer el estado de flujo de efectivo, ver un poco esa eficiencia con la que se convierte el ingreso o el gasto en efectivo. La parte de materialidad, que ya también nos lo decía en la parte de los conceptos, que es algunos elementos que son materialmente importantes para el tomador de decisiones. Hay partidas que por sí solas, si yo las presento mal, van a inducir a un error. Pero también hay otro concepto que asocia la norma, que es la agrupación de datos. Entonces, lo primero es que hay datos que van a ayudar al tomador de decisiones y yo no tengo que, o tengo que presentarlos lo más segregado que pueda. Por ejemplo, ustedes han visto que en la sección de activos voy a tener el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, propiedad, planta y equipo, y algunas de estas podrían presentarse, dado que el estado financiero es un informe que tenemos que entender de una forma muy rápida, agrupados. Por ejemplo, lo que son vehículos, terrenos, maquinaria, se pueden agrupar en una cuenta que se llama propiedad, planta y equipo. ¿A dónde vamos a presentar el desglose de la cuenta de propiedad, planta y equipo? En las notas de los estados financieros. Entonces, para eso, precisamente, la norma nos habla de lo que es la agrupación de datos y, por supuesto, ya nos había introducido el término de notas de los estados financieros. Entonces, en el estado financiero hay un resumen de las partidas más importantes y en las notas irá todo el detalle de cómo están compuestas esas cuentas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con cuentas por cobrar. Pueden haber cuentas por cobrar mayoristas y cuentas por cobrar minoristas. ¿Dónde está ese detalle de mayorista y minorista?
en las notas. Y en el estado se van a agrupar juntos. Yo sumo ambos importes y lo dejaré en una sola línea en el estado financiero. Y esto me lleva al elemento compensación. Una cosa es que yo agrupe cuentas cuya naturaleza es parecida y que funcionan conjuntas, por ejemplo, los dos tipos de cuentas por cobrar que hay. Y otra cosa es que yo compense las cuentas. Esto es un caso un poco más complejo, es cuando yo tengo una empresa asociada que es cliente, pero también es proveedora mía. Esto sucede mucho en empresas que, por ejemplo, realizan alimentos. No sé, yo le compro materia prima a, ¿quién puede ser? Al automercado y le vendo un producto determinado también a automercado. Hay una cuenta por cobrar a esa empresa, pero también hay una cuenta por cobrar. La norma nos dice que podría, ¿verdad? De acuerdo al principio anterior, agrupar datos, pero no puedo compensarlos. Entonces, puedo agrupar datos, es presentarlos al final en forma conjunta, si tienen la misma naturaleza, pero cuando yo tengo un ingreso y un activo, perdón, un activo y un pasivo, por ejemplo, una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar, esas no podría agruparlas. Tengo que presentar la cuenta por cobrar separada de la cuenta por pagar. Lo mismo el ingreso separado del gasto. Porque si yo no lo hago de esa forma, estoy pues limitando un poco la información que tienen los tomadores de decisiones. En el sentido que la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar no necesariamente tienen las mismas condiciones. Puede ser que una sea 30 días y la otra sea 20 días. Puede ser que una tuviera descuento comercial y la otra no. En el caso que fuera un ingreso con un gasto que estoy compensando, realmente tuve más ingresos o tuve más gastos de los que realmente estoy presentando. Entonces, al final, si yo no los presento de esa manera, estaría limitando al tomador de decisiones. Entonces, podemos unir cuentas que son de naturaleza similares, pero no puedo compensarlas. Ahí van ellas dos como parecidas, ¿verdad? Van como de la mano. Otro elemento es la frecuencia de la información, donde los estados financieros tenemos que presentarlos de manera anual. Por lo menos de manera anual, es decir, que en el caso de Costa Rica, cuyo cierre es el 31 de diciembre, su periodo contable ahora fiscal va ahora del 1 de enero al 31 de diciembre, cuando mínimo esa es la periodicidad con la que yo debería presentar los estados financieros. En la práctica, pues eso no es tan real, sino que tenemos cierres mensuales para ir teniendo una información un poco más oportuna y también porque todos los meses yo tengo que presentar reportes a Hacienda. Entonces, al ir teniendo los cierres todos los meses, puedo realizar las declaraciones de Hacienda de una forma pues más sencilla. Importante que pueden haber cambios en el cierre del periodo. Esto nos sucedió hace 2 años, en 2020, si no me equivoco, donde nuestro anterior cierre contable era del 1 de octubre al 30 de septiembre. Teníamos un pedacito de un año y un pedacito del siguiente año. A partir del año 2021, eso cambió y el periodo fiscal quedó completo de enero a diciembre. Cuando nosotros realizamos ese cierre o ese ajuste, tenemos que también, la norma nos dice que presentar en las notas de los estados financieros para saber las razones por las que se hace ese cambio de periodo. Y por supuesto, eso conlleva que la información no sea tan comparable, ¿verdad? Yo voy a comparar un periodo que, no sé, en aquel momento fue un periodo de 15 meses versus periodo de 12 meses. Hay que tener cuidado, ¿verdad? También hay que comunicarlo para que la persona pueda entender que no eran periodos comparativos. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Vean que es muy teórico hasta acá. Está claro, profe, de mi parte. Claro, profe.
Profe, yo solo tengo una duda, aunque no es tanto de la parte de teoría, sino, por ejemplo, cuando tuvimos ese cambio y digamos que hubiéramos trabajado con 15 meses, no sé si realmente se trabajó con eso, no No, importa, o sea, se tiene que dejar así el periodo y especificar que, bueno, por el cambio del periodo fiscal tuvimos que tener más tiempo, o en esos sí, casos se hace. ¿no? Se trabajó con 15 meses, se presentaron estados financieros de 15 meses, de Ah, octubre ok. a diciembre. Y de no, en las notas de los estados financieros había que hacer la aclaración. Entonces, sí, se agregó como la nota de los estados financieros que hubo ese cambio de periodo. Lo cual, por supuesto, para las personas que también están en la parte financiera era algo de mucha ayuda porque, digamos, para hacer cualquier análisis financiero, uno hace, por ejemplo, la comparación de este año con el año anterior. Aquí no se podía, había que hacer primero no se puede, ¿verdad? Uno de esos estados está ahí, son recientes, año 2020. Hay que hacerles una conversión de esos 15 meses de alguna manera para que sean comparables al otro periodo de 12 meses. Eh, Sí, Todo eso la persona lo logra hacer porque tienen la nota de los estados financieros la explicación de que no eran 12, sino que eran 15. Entonces, si usted lo deja con 15, pero tiene que especificar y ya ahí la persona que va a utilizar la información ya podrá ver qué tratamiento le da. perfecto, gracias, profe. Con gusto. Igual es algo que no es tan usual, ¿verdad? Este, ese cambio se hizo ahí en el 2020 y yo creo que así se quedará por muchos años, ¿verdad? Bueno, otro concepto que tiene la norma es la información comparativa. Los estados financieros se tienen que presentar de manera comparativa. Ahora, por lo menos con un año de comparación, es decir, por ejemplo, 2022 comparado con 2021. La NIC 1 nos habla de una información comparativa anual. Yo tendría que presentar el comparativo del año 2022 con el comparativo del año 2021. 2 años exactos. Hago mención a esto porque, por ejemplo, si yo estoy presentando un periodo intermedio, por ejemplo, estoy presentando los primeros 5 meses del 2022, no es lo mismo. Ahí aplicará la NIC 34, que la vamos a ver dentro de un ratito, de cómo se presenta esa información comparativa. Tengo que presentar la información comparativa para todos los importes de las cuentas. Entonces vean que aquí hay un elemento muy importante, ¿verdad? Yo no es que un año tenía unos nombres de mis cuentas y para el otro año tenía otros nombres y otras clasificaciones, sino que tengo que ser consecuente en ese modelo contable que iba planteando en mi empresa, de manera tal que se mantenga durante los diferentes años y pueda hacer esa comparación de que, mira, la cuenta por cobrar de este año tiene las mismas bases de la cuenta por cobrar del año pasado. Por eso también se habla de que hay una comparación de tipo descriptiva en las notas de los estados financieros, donde yo sé cuáles son las bases que se usaron este año versus cuáles fueron las bases que se utilizaron el año anterior. Cualquier modificación, pues habrá que también externarla o colocarla en las notas para que igual la gente lo pueda comprender y ver cómo hacer esa comparación. ¿No se pasó? Ahí está. Que bueno, es este último punto, ¿verdad? Eso que mencionaba es la uniformidad de la presentación. Para poder hacer la comparación, la información tiene que ser uniforme. Mi catálogo de cuentas tendrá que ser el mismo de un año al siguiente. Mis políticas contables tienen que ser o tienen que mantenerse. Y si yo hago un cambio, tengo que revelarlo. Y además, si hago el cambio, ya lo mencioné anteriormente, tengo que presentar un estado adicional que me permita ver cuál era la información antes del cambio para poder, ¿verdad?, tener un panorama completo. Bien, vean que estas eran características que tenían los estados financieros a nivel general. Estas son unas características que cumplen todos los estados financieros en forma general, ¿verdad? Que tienen que cumplir con las NIF,
que tienen que ser realizados con la base de negocio en marcha. Sus datos cumplen con la acumulación o devengo. Los datos se pueden agrupar, no puedo compensarlos. Tengo que presentarlos como mínimo una vez al año, tienen que ser comparativos y las políticas pues tienen que ser uniformes. Ahora, si yo me voy al contenido de la norma, del Estado como tal, también tiene que tener una estructura. Y tiene que tener una estructura estándar porque la idea es que cualquier persona lo entienda, pero además que yo pueda hacer comparaciones. Por ejemplo, ver si mi empresa está muy bien con respecto a otras empresas de la industria. Entonces, la idea de que haya una norma y que esta sea estándar es precisamente que sea comparativa, que tenga una estructura única. Está lloviendo un poquito, cualquier cosa me avisan si no escuchan bien. El primer elemento que va a tener la estructura es la identificación de los estados financieros. Esto ya ustedes lo han manejado, pero no es algo antojadizo, es algo que nos dice la NIC 1. La NIC 1 nos dice que yo tengo que tener en los estados financieros al inicio cuál es el nombre de la empresa. ¿Verdad? Va a ir el nombre y su razón de ser, porque no es lo mismo que yo esté analizando una sociedad anónima que una empresa de responsabilidad limitada o los estados financieros de una persona física, ¿verdad? Es un panorama completamente diferente. Lo mismo sucede si son estados financieros individuales o consolidados. No es lo mismo una de las sucursales de una casa matriz, por ejemplo, Intel Costa Rica, a que yo esté analizando la casa matriz de Intel en Estados Unidos, ¿verdad? La fecha del informe. Si lo que estoy analizando es un mes, si lo que estoy analizando es un semestre, si lo que estoy analizando es un año, yo ocupo tener toda esta información en el encabezado. La moneda, tengo que saber si lo que estamos analizando son dólares, colones, euros o, ¿verdad?, cualquier moneda. Por supuesto también si los datos están redondeados. A veces los datos se presentan, por ejemplo, en miles de colones. Y entonces no es comparable con otra empresa que está en miles. Yo tendría que hacer la conversión para poder entenderlos iguales. Entonces, este primer elemento lo que hace es estandarizarnos lo que nosotros tenemos que incluir en el encabezado del estado financiero. Yo tengo que incluir en todo encabezado de los estados financieros estos 5 rubros y yo le agregaría un quinto que es el estado que estamos analizando, ¿verdad? Un sexto, perdón. Por aquí vemos un ejemplo, en este caso es de la empresa Holcim, que vean que estarían el nombre de la empresa con su razón de ser, dice que es, y subsidiarias. Entonces ya ahí sabemos cuál es la empresa, sabemos que es una sociedad anónima y que no es un estado, digamos, individual, sino que dice y subsidiarias, lo que significa que es un estado consolidado. De hecho, por aquí también me lo vuelve a confirmar, que dice que son estados consolidados. En este caso, en este encabezado nos dice el nombre del estado. Vean, estado consolidado de cambios en el patrimonio. También nos da el periodo, dice que por el año terminado el 31 de diciembre del 2020 y 2019. Vean que aquí nos está hablando de un periodo comparativo, periodo 2020 versus periodo 2019. Si yo lo tengo, no sé si ahorita lo vemos, creo que está en la presentación, tendríamos que tener 2 columnas, una 2020 comparada con uno 2021. Aquí un elemento importante, tenemos que colocar siempre primero el año más reciente y después el año más viejo. Ese es el formato que establece la NIF. También vean aquí expresado en miles de colones costarricenses, que era el grado de redondeo y la moneda. Entonces, ahí para que vean este pedacito de un estado real, que tal cual como lo establece la norma, uno tiene que presentarlo.
Y todo esto es muy importante para poder entender la hoja que nos están dando, ¿verdad? Al final esto se traduce en una página, 2 páginas, que va a ser el estado de cambios en el patrimonio. Con esta información del encabezado, pues uno se dará una idea de lo que está viendo. Después del estado, después del encabezado, la norma nos habla de una estructura para los 4 estados. Y el primero es el estado de situación. El estado de situación, bueno, ya he mencionado que tiene los activos, los pasivos y el patrimonio. Pero la norma habla un poquitito de qué partidas son las que tendríamos que clasificar en activo, cuáles son las partidas que van como pasivo y cuáles como patrimonio. En activo tendríamos lo que es efectivo y equivalentes de efectivo. Entendido el efectivo como monedas o billetes, uno no solo tiene dinero en efectivo, también existen dinero en cuentas bancarias, no sé, ¿verdad? Algún otro cheques, por ejemplo, que esos son equivalentes a efectivo y también pues iría la parte de activos. Deudores comerciales, que este concepto que nos da la norma es cuentas por cobrar, que pueden ser cuentas por cobrar o documentos por cobrar. Esa partida en particular la van a ver en el próximo curso. Cuentas por cobrar es cuando es con una factura, y documento por cobrar, por ejemplo, con un pagaré, con una letra de cambio o con algún otro documento que ya vieron en el tema 1, ¿verdad? Tenemos lo que son los inventarios, que también sería activo. Activos financieros. Este tema de activos financieros es cuando la empresa compra inversiones, hace por ejemplo una inversión en acciones, tenía un dinero sobrante y compró acciones de otra empresa. Esos son activos financieros. Activos financieros son inversiones que pueda tener la institución. Propiedad, planta y equipo, que aquí va a ir los vehículos, los terrenos, la maquinaria, el mobiliario, las computadoras, ¿verdad? Todo lo que tengan para trabajar. Activos intangibles, cuando lo que ocupo, por ejemplo, son patentes, software, derechos de autor, esos serían activos intangibles. Propiedades de inversión, yo podría comprar, por ejemplo, un terreno para utilizarlo, que es propiedad, planta y equipo, o puedo comprar un terreno para arrendarlo a un tercero. Eso es propiedad de inversión. Cuando yo, por ejemplo, lo arriendo o lo que quiero es obtener aumentos de su valor. Y los activos biológicos, que son cuando la empresa lo que tiene es, por ejemplo, soy una empresa como Café Brit, que lo que produce es café. Las matas de café, bueno, que yo creo que Brit lo que hace es únicamente comprar, tal vez ahí el ejemplo está malo, pero bueno, una empresa que tenga ahí las plantaciones de café, ese es un activo biológico, las matitas del café. O tengo ganado, entonces el ganado es un activo biológico, son animales o plantas, ¿verdad? Activo biológico sería entonces un activo vivo. Todos estos diferentes activos los iremos viendo en otros cursos. En este vamos a ver efectivo y equivalentes y el tema de inventarios. Todos esos calificarían como activo. También tenemos lo que son pasivos. El pasivo, en este caso, son deudas que tenemos, pueden ser con acreedores comerciales, lo que son cuentas por pagar. Pasivo financiero, cuando lo que tengo es, por ejemplo, un documento por pagar o un bono por pagar. Hay una diferencia, ¿verdad? Acreedores comerciales son más como una compra de mercadería que está respaldada por una factura, y los documentos, los pasivos financieros son documentos por pagar que pues tienen un mayor peso, reitero, como lo es, por ejemplo, un crédito bancario. Entonces, eso sería un pasivo financiero. Tiene como un grado un poco más de relevancia, donde tengo un contrato que hay que firmar y tengo una cuota que hay que ir pagando mensualmente.
sus condiciones son un poco diferentes. Provisiones, que son pasivos que yo estimo en el futuro, tienen una diferencia con los acreedores comerciales o cuentas por pagar y documentos por pagar, porque una cuenta por pagar es cuando yo, por ejemplo, compro mercadería y me llegó la factura, me llegó un documento que dice cuánto es lo que tengo que pagar. Pero las provisiones es, por ejemplo, que me demandaron y yo no sé cuánto es lo que al final voy a tener que pagar. Quien lo va a determinar es un tribunal externo a mi empresa. Entonces la provisión es una estimación de una deuda que voy a tener, pero no hay un documento como tal que me diga cuánto es lo que yo tengo que pagar. También estarían los pasivos y activos por impuestos corrientes. Aquí entra el tema de, por ejemplo, el IVA, que es una deuda que tiene la empresa. Y vean que habla de pasivo o activo, porque, por ejemplo, el IVA podría tener un saldo de pasivo, pero si su saldo es negativo es un activo. Lo mismo pasa con el impuesto de renta. Y también está lo que son pasivos y activos por impuesto diferido, que este concepto de diferido lo van a ver en otro curso, es cuando el impuesto yo no lo pago en este año, sino que por una diferencia entre los principios contables y tributarios, ese impuesto se va a pagar o a obtener su beneficio en el futuro, básicamente. Tenemos también lo que es el patrimonio, donde ahí estaría el capital emitido, que son acciones comunes, por ejemplo. Lo que son reservas, hay reservas, como vieron en el tema 1, reservas de ley, que tiene que cubrir la empresa en caso de, por ejemplo, una quiebra. También podría tener reservas para algún propósito general, que es separar de ese capital que va teniendo la empresa para algún propósito en específico. Y participaciones no controladoras cuando la empresa no es dueña de sí misma en un 100%. Por ejemplo, yo tengo 100 acciones comunes en mi empresa y vendí el 40%, otra empresa compró el 10% de mis acciones. Ese porcentaje que compró otra empresa es la participación no controladora. Son acciones que yo he emitido que ahora ya no están en posesión mía, sino que le pertenecen a otra empresa. Es el pedacito de mi empresa que le pertenece a otra empresa. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Vamos a ver qué hora es. Todo claro, profe. Ok, perfecto, muchas gracias. Y dice que van a ser las 2, vamos bien. Vamos bien, vamos como a la mitad de esta presentación. En las cuentas de activo y pasivo, la norma nos dice que hay que hacer una diferenciación entre lo que es corriente y no corriente. También ya ustedes lo han visto. Corriente es cuando se va a pagar dentro de los próximos 12 meses y no corriente cuando supera ese plazo. Entonces, hablamos de que hay un activo corriente y un pasivo no, un activo corriente y un activo no corriente. Un pasivo corriente y un pasivo no corriente. Este término de corriente y no corriente no aplica para el patrimonio, porque el patrimonio es algo más bien vitalicio. El patrimonio es para toda la vida. Y es un poco diferente al pasivo, porque el pasivo yo tengo que cancelarlo en una fecha específica, entonces por eso ahí sí se puede hablar de corriente y no corriente, de que aquella deuda que yo tengo vence en los próximos 12 meses o más de 12 meses, y activos que yo he adquirido que los voy a poder utilizar durante 12 meses o más de los 12 meses. Aquí nos habla de lo que son activos corrientes, para comenzar ya desde esa clasificación que nos habla, dice que el activo corriente se espera venderlo, consumirlo en su ciclo normal de operación. Ese ciclo normal de operación es el ciclo de 12 meses que va del 1 de enero de cualquier año al 31 de diciembre. Ese ciclo normal de operación estaría relacionado con su ciclo o periodo cierre contable, tributario, perdón. Bueno, que sí, también sería cierre contable.
mantiene el activo principalmente para fines de negociación. Si yo mantengo el activo para fines de negociación, significa que es algo un poco más en el momento, ¿verdad? Yo no espero tenerlo en el largo plazo. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa. Esto es algo importante, es después del periodo sobre el que se informa. Son estados financieros anuales, lo que nos habla la norma. Por lo tanto, estamos hablando de que estos son estados financieros cuyo cierre se hace el 31 de diciembre. Significa que al hablar de un activo corriente o un pasivo corriente, son activos o pasivos que van del 1 de enero siguiente, ¿verdad? Yo estoy el 31 de diciembre haciendo mi reporte, son deudas que a partir del 1 de enero al día siguiente hasta el 31 de diciembre tienen esa validez. El activo o efectivo o equivalentes de efectivo pues serían corrientes y una entidad clasificará a todos los demás como no corrientes. Entonces, ¿qué es lo que va como corriente? Generalmente cuentas por cobrar de corto plazo, efectivo, inventarios, algunas inversiones. ¿Qué es lo que va en no corriente? Cuentas por cobrar de largo plazo, propiedad, planta y equipo, activos intangibles y, ¿verdad? De los que hemos visto, creo que esos serían los más relevantes. En pasivo, bueno, el pasivo corriente se espera cancelar igual en el ciclo normal de operación de enero a diciembre. Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre el que se informa. No tiene derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo. Mira, ahí me comí una palabra. No puse durante qué. Bueno, eso de que no tiene derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo es que si yo tuviera la posibilidad de aplazarlo, lo llevo a no corriente. Esto es, por ejemplo, no sé si han visto que el gobierno se le van a vencer unos bonos y entonces hace una nueva emisión, cancela la anterior y entonces ahora queda una nueva emisión. Lo que hace es como refinanciarlo, es, ¿verdad? Como de patea del tarro, como dicen, y entonces algo que se vencía en este año, ahora se va a vencer dentro de, no sé, 3 años. Cuando yo tengo esa posibilidad de renegociar las condiciones y ya no sería o no tengo que clasificarlo como corriente. Pero tiene que existir la posibilidad, por supuesto, de aplazar esa cancelación. Si no existe, pues bien, se queda como corriente. Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. Entonces, lo que tenemos en pasivo corriente es lo que se vence en un año, generalmente. Cuentas por pagar de proveedores, ¿verdad? La venta de mercadería, la compra-venta de mercadería. Lo que son los servicios públicos, los impuestos, que yo espero pagarlos al mes siguiente, en el caso del IVA, en el caso de la renta, a máximo los 3 meses siguientes. De los que hemos visto, me parece que esos, porque elementos como hipotecas o créditos bancarios son más de largo plazo, aunque igual habrá que ver las condiciones que nos dan. Aquí un poco el ejemplo, vean, aquí tengo un extracto de, en este caso, el estado financiero de la nación, un poco lo que les decía. Vean que tenemos 2 años, el año 2020, comparado con el año 2019, tengo que colocar el año 2020, más reciente primero, y después el del año anterior. Importante la clasificación en activo. Bueno, este era activo únicamente, la sección de activo. Aquí tengo activo corriente, activo no corriente. Van a estar todas las cuentas de activo corriente que totalizan y todas las de activo no corriente que también por aquí totalizan. Y al final tengo un total general que es el activo corriente más el no corriente. Pero vean esto, de cada una de estas cuentas yo tengo una nota. Por ejemplo, de efectivo y equivalentes yo tengo la nota 3H,5. Eso lo que significa es que si yo voy a esa nota, ahí yo sabré cómo estará compuesto estos 471,000 colones. Por ejemplo, que estos 471,000 colones hay una parte que es en efectivo, otra parte que está en el banco, no sé, en el Banco Nacional, otra parte que está en el BAC, una parte que está en colones, otra parte que está en dólares. Yo ahí sabré cuál es esa composición.
Por cada una de las cuentas tengo una nota, básicamente. Y también mantengo la estructura del encabezado, ¿verdad? El nombre de la empresa, el nombre del estado, el periodo, el grado de redondeo, la moneda, si era consolidado o separado, bueno, la razón de la sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ustedes conocen un poco esta estructura, pero veanla aquí en el ejemplo se mantiene, ¿verdad? Y viene en la siguiente, ajá, y viene la siguiente, la otra parte, es que era muy grande la imagen, para poderla ver bien, está dividida en dos. La siguiente parte es pasivo y patrimonio, el cual la parte de pasivo tendríamos pasivo corriente y pasivo no corriente. De igual forma tendríamos total pasivo corriente, total pasivo no corriente. Mantiene las columnas 2020 y 2019 en forma comparativa. Ven que si algo no existe, pues lo dejaríamos en blanco, ¿verdad? Y hay un total general de lo que es el total pasivo corriente más pasivo no corriente. Y se mantiene la estructura de que yo tengo que dejar por aquí la nota relacionada a los estados financieros, que es donde se da esa explicación adicional, porque la idea era tener un informe pequeño que nos dé el panorama general de la institución. Por ejemplo, aquí yo sí veo esto, yo sé cuánto es lo que debe la empresa a nivel de documentos por pagar, pero a mí me interesaría saber esos documentos por pagar, a quién se los debo, cuál es el plazo de vencimiento y una serie de elementos, y yo me iría a la nota 16, donde precisamente eso es lo que me tiene que decir. ¿Cuáles son esas empresas a las que le debo? ¿Cuáles son sus plazos de vencimiento? Si tienen tasas de interés, ¿cuál es la tasa? ¿Cuál es el saldo actual? Básicamente, ¿cuál es la cuota? Ahí va mucho de la información adicional. Y hay un tercer pedacito, vean lo que es el patrimonio, donde aquí tendríamos igual, ¿verdad? La información de las notas, el comparativo 2020 con 2019, tendríamos toda la información del patrimonio que totaliza aquí, pero bueno, aquí es que como viene a pedacitos no lo podemos apreciar, yo tengo que sumar un total pasivo y patrimonio que es igual al total de activos. Y también el tema del encabezado, donde también tenemos el nombre de la empresa, el nombre del estado, el periodo, que está en miles y cuál es la moneda. ¿Verdad? Yo creo que esta parte ustedes ya la han visto bien a nivel práctico. ¿Alguna consulta de momento? ¿Algo que tengan? Profe, una pregunta. Sí. Lo de las notas, digamos, es el último que dice 3U. ¿Eso va como en la parte inferior de la hoja, como la explicación o...? No, no, es toda esta sección. Es que no sé si tengo aquí algún ejemplo. Si no, ahorita lo vemos. No, usted tendría todo el estado de situación financiera, ¿verdad? Y las Ajá. notas es un documento aparte, complementario que viene, entonces las notas van numeradas. Déjeme ver si yo tengo aquí un ejemplo. Ah, bueno, aquí tengo este. Por ejemplo, aquí tengo este que hizo Deloitte para la cervecería de Costa Rica. Este es 2000. Un segundito para ver cómo hago aquí para que quede. Ah, bueno. Bueno, aquí estaría toda esa opinión, pero aquí estarían los estados, por ejemplo, ve aquí está el estado de situación financiera que tiene la misma estructura, lo del año 2020 con el 2019, la nota, las fuentes, ¿verdad? La separación de activo, pasivo, patrimonio. Y estas notas vienen más adelante, ¿verdad? Si yo me vengo más acá, aquí están las notas. Igual, vean, tiene el encabezado que son las notas de los estados financieros. Aquí viene la nota 1, entidad que reporta. Por ejemplo, en efectivo dice que es la nota número 4. Entonces, si yo me voy, aquí estaría la nota 1, entidad que reporta. Nota 2, bases de preparación. Nota 3, políticas contables. Y la cuarta, que no la veo.
Todo esto son políticas contables. Ve, aquí está la cuarta de efectivo, que efectivamente tiene el desglose. Si yo me voy a esa nota cuarta, viene la composición de la cuenta efectiva. Aquí dice cuánto hay en bancos, cuánto hay en fondos de caja, cuánto hay en equivalentes de efectivo. Y de esta parte nos explica esos equivalentes de efectivo que son en fondos de inversión. Ah, ok. Son Entonces al final es un documento muy grande, lo que se sí, las notas entrega. es un documento muy grande, sí, correcto. Sí, porque ahí se Ah, tiene que explicar todas las políticas y tiene que dar todo el detalle de las diferentes cuentas que va teniendo en el Estado. El Estado es algo muy simplificado para que usted pueda verlo rápidamente, ¿verdad? Vea que es una página. Es para que usted pueda verlo, entender cuál es la situación, pero cualquier información para entender esos elementos, usted iría a las notas donde sí, es mucho más amplio y tiene que explicarnos o dejarnos todo el panorama para que cualquier persona pueda entenderlo. ok. Gracias, profe. Bueno, con todo gusto. No sé si hay alguien más. Aquí está en este. Estamos con este primer estado. Paso, bueno, por aquí nos habla de notas del estado, ¿verdad? La NIC 1 nos va hablando de notas de cada una de las normas. Entonces, aquí nos habla de las notas que cuando mínimo deberíamos tener del estado de situación financiera. ¿Cuáles son? Subclasificaciones adicionales de las partidas presentadas. Entonces, por ejemplo, ahorita que estábamos viendo ese efectivo, vean que ahí estaba lo que estaba en banco, lo que estaba en efectivo y lo que estaba en equivalentes de efectivo. Yo ahí en las notas tengo que tener esa subclasificación o los componentes que derivan de la cuenta madre. La información relacionada para cada clase de capital en acciones, bueno, esta es específicamente para la parte patrimonio. Una descripción de la naturaleza y destino de la reserva que figura en el patrimonio. Eso también es de la parte patrimonio. Si hay reservas, hay que explicar en las notas para qué son estas reservas y una entidad sin capital en acciones, los cambios producidos durante el periodo en cada una de las categorías que componen el patrimonio y los derechos, privilegios y restricciones asociadas a cada uno. Que bueno, eso también es muy específica, es únicamente para empresas que no tienen capital en acciones. Por ejemplo, vamos a pensar en alguna, las sociedades de responsabilidad limitada no manejan acciones, sino que lo que manejan son derechos societarios, ¿verdad? Entonces, bueno, que también tienen ahí un equivalente patrimonio, pero hay tal vez que puede ser las fundaciones no tienen o las asociaciones, ¿verdad? Tienen un equivalente patrimonio. Bueno, esas son las notas, que son estas cuatro, cuando mínimo. Bueno, vean que la primera no es una en específico, es más bien que para cada partida, pues sería el desglose de las cuentas. Aquí un ejemplo de una nota, de la nota 9 de inventario, donde nos estaba diciendo, bueno, la información 2020, 2019, esto no lo mencioné ahorita, pero esto es algo muy importante, ¿verdad? La nota habíamos visto que tiene que ser comparativa. Entonces tiene la información de ambos años para cada una de las diferentes clasificaciones. Aquí están las clasificaciones del inventario, de inventario papel, hay inventario de materiales de producción, de repuestos, de producto terminado, de producto en proceso, de otros inventarios y una explicación de los digamos, relacionada. Al final la norma, la norma no tiene un formato como tal para las notas, pero uno tiene que ser pues, lo más exhaustivo posible para que la información quede tan clara como se pueda. Esta era de situación. Ahora, bueno, aquí está el otro ejemplo. Este es en el caso del patrimonio, donde se pedían algunos elementos en específico relacionado con lo que son las acciones, con las reservas.
¿verdad? Ahí, bueno, se los dejo para que lo puedan leer ya posteriormente con detenimiento, pero como vimos, la norma hacía alusión a que tenemos que tener cuando mínimo esa explicación de capital en acciones, de la parte de reserva legal, y la otra que sí no la tengo, que es para una empresa que no tuviera patrimonio. Ahí les quedo viendo un ejemplo de eso. Vamos al segundo estado, que es el estado de resultado integral. De aquí sabemos que van todas las partidas de ingresos y gastos. El ingreso menos el gasto, pues se va a considerar como resultado del periodo. Y también teníamos el otro resultado del periodo, que son movimientos que hay que presentar en estado de resultado integral, pero, perdón, en estado de resultado, pero que no son producto de la operación de la empresa, sino que más bien obedecen a requerimientos específicos de las normas. Por eso lo estamos dejando en otra parte separada, porque no es algo que derive de la operación de la empresa. Por ejemplo, una empresa que tiene operaciones en colones y en dólares y para presentar los estados financieros tiene que hacerlo en dólares. Al momento de pasar todo su estado financiero de colones a dólares, podría haber una ganancia o pérdida en esa conversión. Pero eso no obedece a la operación de la empresa, sino a un requisito contable y esa se presenta en el otro resultado integral. Hay unas partidas específicas, bueno, aquí no viene, mira, bueno, ahí yo se las adicionaré. Hay unas partidas específicas que van en el otro resultado integral que ustedes no verán en este curso, lo verán hasta el curso de contabilizaciones especiales. Ahí retomaremos ese tema, los que vayan por la parte contable. El estado del resultado va a ir clasificando los ingresos y gastos de la empresa. Comenzaríamos con ingresos ordinarios de la institución, lo que son las ventas, por ejemplo, de su actividad principal. Tendríamos el costo financiero, que es lo que va en otros gastos, la participación en el resultado del periodo de los asociados y negocios conjuntos, ¿verdad? Gastos por impuestos, también el resultado después de impuestos de las operaciones, el resultado de operaciones discontinuas, que estas operaciones discontinuas son cuando la empresa tiene un segmento, imaginémonos que yo tengo 3 divisiones en mi empresa y por algún motivo ya hay una división que tal vez ya no era tan rentable y quiero eliminarla. Eso es una operación discontinua, es algo que ya yo estoy teniéndolo en desuso y tiene su fin de eliminarlo. El otro resultado integral y la participación que tienen sobre el otro resultado integral. Esto de participación en el otro resultado integral es lo mismo que había en el patrimonio, que les decía hace un rato que cuando otra empresa compra acciones de mi empresa, tiene participación del patrimonio, también tiene participación de las cuentas de resultados. Vean que aquí tendría que reflejar en el estado de resultados la participación que tiene. Y tendríamos el resultado integral total que ya había mencionado que era el resultado ordinario más el otro resultado integral. Aquí un ejemplo del estado, cómo se vería. El estado, bueno, igual, ¿verdad? Tenemos, ya aquí la estructura ya no es nada sorprendente, ¿verdad? Tendríamos el nombre de la empresa, tenemos que ver su razón social, si es unitario o si es consolidado. Aquí dice que es con sus subsidiarias, el nombre del estado, que es, bueno, aquí tiene un errorcillo, ¿verdad? Dice que es ganancias y pérdidas y otro resultado integral. Es una firma pues, muy prestigiosa, no sé por qué lo habrá hecho así, cuando el nombre ahora es el estado de resultado integral y otro resultado integral, ¿verdad? El periodo, que es por los años terminados, el 31 de diciembre, vean que este es por el año terminado, ¿verdad? Porque es únicamente para ese periodo de tiempo. Igual es comparativo 2020, 2019 y por cada cuenta también tendríamos lo que son las notas. Hay notas que van a repetirse, eso es importante.
Y la estructura, ¿cómo va? Que diría las ventas y el costo, que es la utilidad bruta, ¿verdad? Que es su principal actividad y lo que pues, ocupa para generar este. Aquí estamos ante una empresa que es comercial, que es de hecho el tema que estamos viendo, ¿verdad? Los gastos de operación, que en este caso están clasificados en ventas, administración y pues otros gastos de operación. Lo cual, si se lo resto a la utilidad bruta, me daría la utilidad de operación. Tenemos la parte de otros ingresos y gastos, que aquí irían los gastos financieros y otros ingresos relacionados con el negocio, como las diferencias cambiarias y los ingresos financieros. Esto nos daría, si yo se lo sumo a la utilidad de operación, en el caso de los ingresos, y en el caso de los gastos, se lo resto, me daría la utilidad antes del impuesto de renta. Tenemos el impuesto de renta y nos daría la utilidad neta del periodo. Este sigue, me parece. Ah, no, no sigue. Bueno, después ahí de la utilidad neta del periodo iría el otro resultado integral. Que bueno, en este caso no les tengo ningún ejemplo. Seguiríamos con las notas de los estados, del estado de resultado integral, donde nos solicita esto. Primero, si las partidas de ingresos o gastos son materiales, la naturaleza e importe de estas. Entonces, vean que aquí habría una desagregación de los gastos. Por ejemplo, ya sabemos que hay gastos de ventas, gastos de administración, pero habría que ver cuáles son esos subgastos que están en ventas y cuáles en administración. Por ejemplo, voy a inventarme que en administración está la depreciación, están los seguros, están los alquileres, están los servicios públicos. Todo depende de qué tan material sean esas partidas. Por ejemplo, si yo me voy a servicios públicos, podría ser que exista un gasto de agua, un gasto de luz, un gasto de teléfono, un gasto de internet. Habría que ver si es material que yo los deje los cuartos separados o todos juntos en un único gasto por servicios públicos. El desglose de los gastos reconocidos en el resultado basado en la función, perdón, en la naturaleza o en la función. Esta es una clasificación que nos da la norma. Ah, bueno, está más adelante. Que la norma nos dice que podríamos presentar los gastos de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a su función. Aquí, por ejemplo, presento esta nota del gasto de venta. Vean que en el gasto de venta ahí estarían el desglose, sigue la estructura. Esta es la nota 26, donde, bueno, vean que inclusive las notas podrían estar relacionadas a otra nota. Dice que el gasto por deterioro de cuentas por cobrar está asociado a la nota 6, pero mira, el gasto viene para acá. Eso es porque el gasto por deterioro afecta a otra cuenta, las cuentas por cobrar. Pero aquí estaría el desglose de las cuentas que yo estoy incluyendo en gasto de ventas. Estoy incluyendo los salarios, la publicidad, los servicios a terceros, el impuesto diverso. Igual lo tengo clasificado en este año y en el año anterior. Ahora, los gastos del estado de resultados, hay dos formas de presentarlo. La primera, que está a la izquierda, es por la naturaleza del gasto. Por la naturaleza del gasto, vean que lo que tenemos es, por ejemplo, gastos por beneficios a los empleados, gastos por depreciación, consumos de materia prima y materias secundarias. Aquí, digamos que no hay un agrupamiento de los gastos, sino que vienen los gastos tal cual. Y el de la derecha es en función del gasto, por ejemplo, costo de ventas, costos de distribución, gastos de administración. Para fines de nuestros cursos, esto sería el equivalente, en este que es por función de los gastos en administración y ventas. Entonces nosotros vamos llevando administración y ventas los diferentes gastos, ¿verdad? Están como consolidados, pero si yo lo hago, por ejemplo, gasto por depreciación, seguros, alquileres, servicios públicos, salarios,
y no lo estoy clasificando por ejemplo, en este caso los departamentos, estaríamos hablando que es por su naturaleza, ¿verdad? Aquí estarían todos los gastos por depreciación, todos los seguros, todos los alquileres, todos los servicios públicos, todos los salarios. Si yo los tengo clasificados en todos los gastos de administración y todos los de ventas, estaríamos hablando que es por la función de los gastos, ¿verdad? Y como un agrupamiento de acuerdo a esa área funcional que tiene. Bueno, aquí eh, algunas partidas que se incluirían en el otro resultado integral. Ah, bueno, yo sí la había puesto, que ya se me había ido. Las partidas que van en el otro resultado integral son exclusivamente estas. No es que yo me invento que va a ir una partida, sino que son estas 10 cuentas que ya la norma nos ha dicho, digamos, la misma norma nos dice que estas son las que van a ir al otro resultado integral. Estarían los cambios en el superávit de revaluación, las nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos, todas estas, nada más comprendámoslas a nivel teórica, ¿verdad? Ustedes aún no han visto ninguno de estos temas, los verán en otras contabilidades, pero por lo menos para que tengan la lista taxativa de cuáles son las partidas que van en el otro resultado integral, ¿verdad? Son estas 10 y no vale la pena que yo aquí me siente a explicar alguna de ellas porque, reitero, son temas que verán más adelante. Todos estos, ninguno los hemos visto en este curso. Los veremos comenzaríamos en el siguiente, ¿sí? En el siguiente ya comenzarán a ver el superávit por revaluación. Pero tengan por ahí que estas son partidas que se presentan en el otro resultado integral. ¿Cómo se presenta el otro resultado integral? Posterior al resultado del periodo, ¿verdad? Habíamos visto hasta ahorita un extracto que terminaba en la utilidad después de impuestos. Después de ese va este. Es una sección o se puede presentar como un estado aparte, ¿verdad? También. La norma nos dice que podríamos presentarlo después del otro, del resultado del periodo como otro resultado integral o como un estado adicional de otro resultado integral. Y aquí tendríamos las partidas, que es muy importante, bueno, también cumplen igual con la nota. Viene también el comparativo 2020, 2019, como está pegado al mismo estado, pues viene con la misma estructura. Pero es algo muy importante que estas partidas del otro resultado integral, a diferencia del estado del resultado normal, ya estas se presentan netas. Cualquiera de estas cuentas está neta del impuesto de renta correspondiente. Esto porque ya hicimos arriba, ¿verdad? Si yo llevo la lógica, por aquí arriba yo coloqué el impuesto de renta, me quedó un neto y le estoy sumando esto. Ya ahora no es como que yo le voy a volver a sumar esto y voy a volver a calcular el impuesto. Yo le tengo que adicionar esto ya neto, porque no voy a volver a calcular el impuesto. Básicamente. El siguiente estado es el estado de cambios en el patrimonio. Aquí lo vemos un poco simplificado en este curso. Posteriormente en contabilidad intermedia 2 lo veremos un poco más extendido. El estado de cambios en el patrimonio, por el momento ustedes han visto dos componentes, que es el capital social y utilidades retenidas. El resultado integral del periodo atribuible a los propietarios de la controladora y los atribuibles a la participación no controladora, es decir, por ahí que se va a incluir. Entonces, ¿qué es esto? Que del capital social que hemos visto que se emite, aquí lo estaríamos colocando y hay una parte que va a ser de los dueños que se mantiene con ellos, que es la parte controladora, y si yo vendí un pedacito, me lo compró otra empresa, sería la participación no controladora. Entonces podríamos hablar de que tal vez yo tenga el 90% de acciones de la empresa y el otro 10% me lo compró otra empresa. Para cada componente de patrimonio, los efectos de aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la NIC 8. Ese tema también lo verán más adelante, pero la NIC 8 lo que nos habla es de errores o correcciones en las cuentas. Entonces, si yo tengo un error o una corrección en las cuentas, lo que va a hacer es que tiene una repercusión directa sobre los ingresos y gastos de la empresa generalmente. Si yo me equivoqué, por ejemplo, en registrar la depreciación, eso va a hacer que yo haya pagado menos impuesto o que haya pagado más impuesto. Entonces afecta de manera directa
el patrimonio. La NIC 8 lo que nos permite o nos busca es que arreglemos ese patrimonio cuando yo detecto el error. Y para cada componente de patrimonio, una consideración entre los importes en libros al inicio y al final del periodo. Entonces, vean que aquí tengo este ejemplo de Holcim también. Bueno, aquí tendríamos la parte del encabezado, no voy a ahondar mucho en este, pero vean que nos dice que yo comienzo, que hay que hacer una conciliación entre la parte del inicio y la parte del final. Entonces, yo comienzo, por ejemplo, este periodo era 2019-2020. Tengo la conciliación del inicio, que es del 2018 al 2019, para comprender cómo se modificó el patrimonio, que son estos movimientos. Y la de este periodo que va del 2019 al 2020 para comprender cómo se movió en este periodo. Y estas son las cuentas que van directamente a patrimonio, ¿verdad? En columnas tendría las cuentas que van a la sección de patrimonio del estado de situación y en las filas la explicación de dónde se obtuvieron esos rubros. Por ejemplo, vamos a tomar alguna, el efecto por conversión, bueno, es que esa, por ejemplo, tal vez la utilidad neta del año, que es la que obtuvimos en el estado de resultado. Entonces, la utilidad neta del año lo que hace es aumentar la utilidad no distribuida de este año. Entonces, esa es la explicación de por qué la utilidad no distribuida subió durante ese periodo. Al estado de patrimonio, al estado de situación financiera, en la sección de patrimonio tendríamos que llevarnos estos pedacitos que son los que deberían coincidir con este año y con su comparativo del año anterior, básicamente. Y finalmente tendríamos el estado de flujos de efectivo, que lo que hace es evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo, ¿verdad? Y sus equivalentes. Denomina las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo y en actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Qué son actividades de operación? La compraventa que hace la empresa. La empresa, imaginémonos la empresa comercial, por ejemplo, compra materias primas o compra productos terminados y los revende. Entonces, en actividades de operación estarían las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios relacionados a esa transacción que tiene la empresa. Que no todos se realizan, como ya había mencionado, en efectivo. Esas son actividades de operación. Actividad de inversión es, por ejemplo, si yo durante mi operación me sobró dinero y compré nueva maquinaria o tengo una inversión que me reditúa algún adicional para el negocio, algo un poco más de largo plazo relacionado con activos de largo plazo y financiamiento si la empresa, por ejemplo, tuvo que buscar un crédito, tuvo que emitir nuevas acciones para poder financiarse. Su presentación, bueno, ustedes la verán en el curso de contabilizaciones, de contabilidad intermedia 2. Esta es su estructura, tiene igual la misma estructura de encabezado. Este es de Florida Bebidas, ¿verdad? Donde tenemos el nombre de la empresa, el nombre del estado, su moneda y grado de redondeo, el periodo, que aquí también es por el periodo específico, el comparativo 2020 con 2019. Y vean que irían las tres secciones. Tenemos la sección de operación, que de toda la operación, vamos a ver si puse el otro pedacito. Ajá, bueno, toda esa sección de operación, aquí tengo la sección de inversión y la sección de financiamiento. La sumatoria de las tres secciones nos va a dar la variación que tuvo el efectivo. Esto lo que me va a permitir es explicar la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo que yo tengo en el estado de situación. Esa partida tiene que tener este mismo rubro. Entonces yo sé cómo la utilidad del periodo se convirtió en efectivo. Porque no pude cobrar todo, cobré cosas de periodos anteriores, tuve que pagar actividades de financiamiento o incurrir en actividades de inversión, ¿verdad? Ahí vemos hacia dónde se fue el dinero o de dónde vino este. Reitero, es únicamente en términos de dinero. Finalmente tendríamos las notas de los estados financieros. Vean que cada uno de los diferentes estados ya nos ha pedido algunas notas específicas, pero la NIC 1 nos dice también otras notas que hay que cumplir. La primera, y bueno, hace un rato que mostré el estado de Florida Bebidas,
vimos que había una nota 2 que precisamente hablaba sobre políticas contables. Entonces ahí estarían las políticas contables. También están las bases para la preparación de los estados financieros. La información requerida por las NIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros. Información que es relevante para entender los estados financieros y las causas de incertidumbre en las estimaciones. No todos los datos que tiene el estado financiero son reales y deberían estar respaldados con comprobante. Tampoco estoy diciendo que son datos falsos, pero por ejemplo, uno podría tener colaboradores en la empresa y usted estima cuánto es lo que podría tener que pagarles en aguinaldo o en vacaciones, pero usted no tiene el rubro exacto hasta que llegue al final. Entonces, hay muchos rubros del estado financiero que al final son una estimación porque no podemos determinar a ciencia cierta cuál es el monto que tiene que ir. Entonces, hay elementos que van a ser estimados y tenemos que explicar cuáles fueron esas bases para hacer la estimación y por qué hay pues razones de incertidumbre en la misma. Ahí cambió. Ah, sí, cambió. Está igualita. Y los objetivos, las políticas y los procesos para gestionar el capital. Vean que en específico está relacionada con la parte de patrimonio. Hace un rato que mostré la nota de patrimonio, vean que esta era muy extensa. Es porque también tengo que explicar esto de los objetivos, las políticas y los procesos para gestionar el capital. El importe de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los estados financieros hayan sido autorizados, el domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se constituye y la dirección de su sede. Esta, hace un rato que también presenté el ejemplo, es la nota 1. La nota 1 que hablaba sobre la entidad que reporta. Bueno, es esto, son las generalidades de la empresa, dónde está ubicada, si es una sociedad anónima, desde hace cuándo fue o opera en qué países, ¿verdad? Básicamente. Y una descripción de la naturaleza de la entidad, sus principales actividades e información de su controlador. Está un poco relacionada con la nota anterior. Es como las generalidades de la empresa. Bueno, aquí de hecho le puse, vean, aquí está la nota número 1. Esta es el caso, el ejemplo de Holcim, el año 2020-2019. Y vean que aquí está la nota 1, que precisamente lo que explica o hace es una reseña de la empresa, porque reitero, eran estados para propósitos generales. Ocupamos que cualquier persona que no trabaja en Holcim, sino que puede ser cualquiera, puede entender los estados. Entonces, ocupa una explicación general de la institución. Y esta nota 1, precisamente eso es lo que hace, darle una explicación sobre la empresa que reporta. Y muy importante, las notas también tienen su encabezado que debe cumplir el mismo criterio, ¿verdad? De el nombre, lo que se está presentando, el periodo, que en este caso es por los años terminados, el grado de redondeo y la unidad. Porque en las notas también vienen montos, como ya hemos visto. Aquí está esta otra nota, que esta es la nota de las bases de preparación, que por ahí nos hablaba. Las bases de presentación, que es la declaración de cumplimiento. Vean, esta es muy importante, que también la mencionaba hace un rato, la declaración de que yo cumplo con todas las normas en forma completa, no dejo de cumplir algo. El periodo contable, que también hablaba hace un rato, que habría que presentarlo, y si hay un cambio en ese periodo contable, aquí hay que mencionarlo. Las bases de medición, la moneda funcional, el uso de estimaciones y juicios. Y bueno, ahí uno podrá hacer tan extenso como quiera, porque no hay un formato específico. Hay que brindar toda la información que uno considere para que quede claro. Y ahí termina esta presentación sobre la NIC 1. ¿Alguna consulta? Todo claro, profe. Profe, una pregunta.